Me confirman audio e imagen, por favor, si son tan amables. Ok, perfecto. No habíamos empezado a transmitir todavía porque habían algunos inconvenientes de red y no se graba la clase si está muy lento. Ya en este momento está bien. Bueno, nos habíamos quedado en este punto de la consolidación de las naciones europeas después de la Revolución Francesa y vamos a ir avanzando entonces. Tenemos que se forman también los conceptos de república y nación, como lo habíamos dicho, y se comienza a desarrollar un sentimiento de nacionalismo. Y como ustedes recordarán, surgirán después partidos con esta identidad, ¿no? Como el famoso Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler. Se exaltan los valores de la patria, el valor por defenderla, es como una serie de ego, pero determinado hacia una región, a la protección de un estado, de una cultura, de una creencia. Y pues esta unión de la ciudadanía comienza a simbolizar una identidad, como vemos hoy, enmarcados en himnos, en banderas, en escudos, esa identidad que tanto nos enseñan a proteger, que hay que respetar la bandera, dicen, ¿no? Que hay que respetar el escudo, el himno nacional, porque son símbolos patrios, porque pertenecemos a un país. Y vean que este sentimiento nacionalista precisamente ha hecho que el hombre se divida cada día más y más. Decía Facundo Cabral, yo soy un ciudadano del planeta. Era un cosmopolita. Así se le conoce a las personas que no tienen una nación y que consideran al planeta Tierra su país. Pues sería muy bonito, ¿no? Sería un gran ideal saber que no hay fronteras, que en cualquier momento yo me puedo ir a Canadá, Argentina, a Japón, a Sudáfrica, sin necesidad de tanto protocolo, tanto requisito. Incluso, pues, para nuestro caso en particular, los colombianos, tenemos una, un gran problema, ¿no? Puesto que los colombianos han tenido una imagen manchada por culpa de algunos malos ejemplos, como Pablo Escobar, como los hermanos Rodríguez Gacha, como el mexicano, ¿no? Así se conocía, ¿no? A este personaje, ¿no? A Rodríguez Gacha, el mexicano, como los Ochoa y como tantos que han manchado el nombre de una nación y nos han tildado al resto de ser iguales o similares. Ojalá con el tiempo esta ideología cambie, ¿no? No, Carol, lo dejamos para luego porque la clase de hoy es de competencias ciudadanas, no es de aspirantes a policía únicamente, ¿vale? La clase es de competencias ciudadanas. Para el día de mañana, si gusta, podemos manejar esa o me la envía al WhatsApp y con todo el gusto la vamos analizando. O la podemos analizar el martes en el horario de aspirantes a fuerzas. Bueno, luego tenemos un concepto de imperialismo que se considera como una política
expansionista, pero es una política económica del siglo XIX, ¿no? Que venía siendo ejecutada por potencias que tenían dominios en otros sectores, en otros lados. Entonces, este tema del colonialismo ya pasa a llamarse ese imperialismo. ¿Por qué razón? Porque estos países ahora están explotando los recursos de los continentes en donde habían ejercido el colonialismo. Entonces, encontramos oro en África, pues vamos a sacarlo. Encontramos diamantes, igualmente, ¿no? Encontramos petróleo, pues hay que ir por él. Incluso hasta hoy se ve eso, ¿no? Es una de las, es una de las políticas, por decirlo así, de ataque directas de la izquierda en contra del imperialismo yanqui. ¿Eso qué quiere decir? Cuando le dicen imperialista, le están diciendo que estos países están explotando nuestros recursos y se los están llevando. Es una política económica expansionista, ¿no? Bajo dominación y explotación, a favor del enriquecimiento en principio europeo, y ahora lo vemos también como con potencias como Estados Unidos, por eso se le conoce como imperialista. Ya saben entonces qué es el colonialismo y qué es el imperialismo, ¿no? Hay una gran diferencia. El colonialismo simplemente pretende llegar y asentarse ahí, y empezar a tener dominio como nación de esa zona, ¿no? Pero el imperialismo lo que pretende ya es explotarla, es vaciarla, flaquearla, destruirla, porque pues bien sabemos que algunas metodologías de extracción de petróleo son altamente cuestionadas, como el fracking, en el cual se extrae el petróleo que se encuentra prácticamente en la tierra y se extrae a través de la presión de agua. Estamos haciendo una gran contaminación, estamos dañando, fracturando el subsuelo y pues la contaminación que finalmente va a producir la quema de este combustible fósil. Bien, luego tenemos el surgimiento del capitalismo, que como sistema económico persigue la acumulación de riquezas, producción y acumulación. No tanto de objetos materiales, ¿no? Sino tratar de lucrarse, por decirlo así, lucrarse de alguna u otra manera bajo una o cierta metodología por encima de los demás sin importar que los demás estén pasando necesidades. Entonces hay que tratar de realizar inversiones tanto como sea posible y que estas inversiones se multipliquen. Entonces comenzamos a conocer nuevamente el consumismo. Acuérdense, ¿no? De Estambul, de Constantinopla, una ciudad de gran mercadeo, ¿no? Ubicada en una posición estratégica. Pues ahora países comienzan a hacer acumulaciones de riquezas. Acumulación de riqueza. Y bueno, aquí hagamos una pequeña aclaración con respecto al socialismo. ¿Quién me dice qué es el socialismo o qué entiende por socialismo? Sin temor a equivocarse, tranquilos, que lo importante es participar. Sistema político que busca la igualdad. Bueno, ahí tiene un concepto. ¿Alguien más? Un sistema individual. Pueden levantar la mano para
para activar su audio, no hay problema. Siga, Rodríguez. Buenas noches para todos. Mi intendente es un sistema donde piensa y está diseñado que para la igualdad de las clases en cuanto a la producción y en cuanto a las riquezas de cada individuo. Y también tienen el pensamiento de que el Estado les tiene que dar y subsidiar muchas cosas y entre ellos está la vivienda, el estudio, la salud e incluso piensan que el Estado es el que le tiene que dar la estabilidad económica que tienen ellos o que quieren ellos. Bueno, muy bien. Muchas gracias por su aporte, Rodríguez. Vamos a ver entonces cómo es esto del socialismo. Pues resulta y pasa que un personaje llamado Karl Marx comienza a diseñar una estrategia a través de su pensamiento filosófico que pretendía repartir las riquezas que habían acumulado aquellos sistemas imperialistas y también algunos capitalistas, porque no todo el capitalismo es obviamente malo, ¿no? Resulta y pasa que hay una serie de capitalismo que sí es malo cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del monopolio, pero otra serie de capitalismo en la que hablamos de un trabajo, una inversión, una producción de alto rendimiento, pues eso es un modelo económico, me parece a mí muy bueno. Pero lo que quería Karl Marx era que esta riqueza que se encontraba en manos de unos pocos fuese repartida para toda la gente, porque él creía que toda la gente tenía derecho a tenerla, aunque no la trabajase, pues decía y hablaba de unas condiciones muy particulares de ciertos seres humanos que no tenían, ¿no?, el mismo desarrollo intelectual, físico, en fin, pues él quería igualdad para todos, aunque no fuésemos iguales. Pero esa igualdad se malinterpreta, porque estamos en una época totalmente distinta. Para aquella época se hablaba de las comidas y bailes pomposos, mesas repletas de comida, prácticamente se botaba la comida en los palacios y afuera del palacio moría la gente de hambre y de frío. Pues había una gran diferencia de clases. Hoy en día no podríamos decir que hay una diferencia tan abismal, al menos que pues que digamos la gente que hoy en día muere de hambre, ¿no?, en algunos países, en relación a los ricos que tiene, pues no es tan considerable porque esos ricos no tienen toda la riqueza del planeta, o al menos no toda la riqueza de la nación. Pero eso no lo consideran dentro del sistema socialista. Lo que ellos consideran es que todo este dinero acumulado en un sector debe repartirse a todos por igual. Pero el sistema fue diseñado para ciertos países que tenían este sistema imperialista. Austria, Alemania, Francia, Inglaterra, Portugal, España. Lastimosamente, Marx murió sin haber concluido la idea de saber cómo era que eso se iba a hacer. Él quería eso, pero no sabíamos cómo se iba a hacer. Entonces,
llegan unos personajes y comienzan a adoptar esta política del socialismo. Para la época en Alemania, los famosos espartaquistas, liderados por Rosa Luxemburgo y Karl Leibniz, comienzan a hacer una estrategia política también para poder llegar al poder con esta iniciativa, ¿no? De las masas y el pueblo y bueno, todo lo que trae con ello la competencia política. Hablando de la igualdad, de la repartición de riquezas. Resulta y pasa que son traicionados por gente de su mismo partido. Por allá los encontraron después tirados en una zanja. Pero huyendo de esa revolución y de esas ideas y todo lo que pudo aprender, iba el famosísimo personaje Lenin, el ruso. Se embarca hacia Rusia, porque él se encontraba en Alemania, se embarca hacia Rusia y, oh sorpresa, en Rusia se organizan los famosos mencheviques en contra de los bolcheviques. Los bolcheviques eran los imperialistas, los capitalistas, por decirlo así, y los mencheviques eran los socialistas. Pues esta revolución tiene gran efecto, gran acogida, porque Rusia era un país muy pobre, y para infortunio de Marx, el socialismo no triunfa en Alemania como se esperaba por la traición, ¿no?, que sufren los espartaquistas, sino que triunfa en Rusia, un país decadente, un país que no tenía y no contaba con una riqueza acumulada así como los otros imperios, ¿no? Pues para tratar de implementar este modelo y poder generar riqueza para poder darle a los pobres, les pareció muy fácil luego a Stalin implementar esto de sangre y fuego, ¿no? ¿Crees en el socialismo o te mueres? Punto. A través de estrategias, en fin. Por allá hubo una época en la que se generaron los famosos gulags, que eran campos de trabajo campesinos en los cuales los campesinos trabajaban hasta la muerte para poder producir para el país. Y así fue que Rusia se volvió potencia, a costa de campos de concentración de trabajo de campesinos. Ustedes no crean que Hitler fue el que se inventó esta vaina de los campos de concentración forzado para generar riqueza. No, esto viene de Rusia. Ellos fueron los que se inventaron este tema de tomar campesinos, identificarlos, mandarlos a un campo de trabajo y decirles que están peleando por una nación socialista, produzcan hasta la muerte. Y eso les pasó, ¿no? Muchísimos murieron. ¿Por qué creen que la bandera de Rusia tiene herramientas? Pues como complejo creer en una bandera de esas, ¿no? Y eso fue lo que hicieron. Triunfa el socialismo en Rusia y comienza el socialismo a contagiar a los vecinos. Y al que no quería, pues lo invadían, porque Rusia es un país enorme. Además, Rusia tiene una ascendencia, ¿no?, mongola. Y recuerden que los mongoles llegaron a invadir China, la India, Irán, Irak. Se dice que incluso llegaron hasta Egipto. No eran cualquier cosita. Bueno, hoy en día tampoco, ¿no? Hoy en día tampoco. Pues ni siquiera Hitler pudo con ellos, ¿no?, por el famoso general invierno. Ya entraríamos después acá ya en el siglo XX con eso. Pero mire, ese fue el tema del socialismo. De ahí, de Rusia, de su madre, es la madre del socialismo. De ahí viene todo este problema que nosotros tenemos acá. Todo lo que pase alrededor del planeta nos va a afectar sí o sí. Ya en el siglo XX, permeados, ¿no?, por esta expansión económica capitalista, con estas ideas de política,
que llevan a la descolonización de Asia, de África, tras la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué razón? Porque resulta y pasa que esta gente pues también empezó a armarse, ¿no? Y a defenderse. Miren lo que pasa en la Primera Guerra Mundial. Alemania tenía colonias en África. Austria también. Inglaterra igual. ¿Qué hacen? Van al África, traen a las comunidades negras para que peleen en nombre de Inglaterra, en nombre de Francia, en nombre de Alemania. Oiga, no solamente los utilizaron como esclavos para producir, sino para matar. Qué gran golpe, ¿no? Le hemos dado al África, a toda la gente, ¿no? A las comunidades negras. Qué gran golpe. Es que el ser humano, mientras se pueda aprovechar, lo va a hacer. Y todo para expandir una ideología, un sistema, una bandera. Entonces, estados comunistas y estados capitalistas se enfrentan por el poder. Y una mal guerra, como la Primera Guerra, que termina mal, bajo un tratado mal hecho, pues iba a dar como origen a una segunda. Ya vamos a ver por qué, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Aunque no todo fue malo, pues gracias a las guerras hoy tenemos internet. Gracias a las guerras logramos llegar a la luna en una competencia, ¿no? Buenas esas competencias, ¿no? Deberían ser así. Pero siempre estuvo la guerra detrás, como una cortina de hierro, así se le conocía, ¿no? A la famosa Guerra Fría. Bueno, para 1914 al 18 se habla del desarrollo de la Primera Guerra Mundial, la famosa Gran Guerra, ¿no? Afectó a 5 continentes e implica obviamente la afectación a gran parte de la humanidad. Otro nombre que se le dio fue la Guerra Europea o la Guerra del 14, ¿no? Por el año en el que, grábenselo así, la Guerra del 14, y sabrán que duró 4 años, el 18 son números que tienen un común, ¿no? Múltiplo, ahí se los van aprendiendo, 14, 18. ¿Por qué surge la Primera Guerra Mundial? ¿Quién me dice cuáles fueron los motivos del inicio de la Primera Guerra Mundial? ¿Alguien sabe? Levantan la mano, si no, tranquilos. ¿O alguien cree saber? ¿Por qué surge la Primera Guerra Mundial? Siga a Luis Miguel García. Tiene audio activado, Luis Miguel. Miguel Neto, buenas noches, cordial saludo para usted y todos mis compañeros presentes. Bueno, pues Buenas una de noches. las causas del inicio de la Primera Guerra Mundial fue una confrontación que existía entre Austria y, bueno, su país vecino, que se llamaba, bueno, se me escapa el nombre porque ya ese nombre Serbia. ya lo, sí, de Serbia. Era una confrontación entre ellos, pero era algo como, porque Serbia era como lo más maluquito, digámoslo así, perdónenme la expresión, como de ese pedazo, y una línea de poder, en la que el último a esa línea era el archiduque Francisco Fernando. Entonces, prácticamente cuando muriera un tío de él era el que iba, digamos, quedar como reinando en Austria. Él va a hacer una visita a Sarajevo, donde como para unos protocolos de paz, y es asesinado. Pero realmente fue la excusa, porque realmente las confrontaciones fueron digamos, más de carácter militar, porque un general de Austria
quería tomar Sarajevo, quería tomar Serbia. Entonces estaban buscando, digamos, como un conejillo de Indias para poder iniciar una confrontación, porque también, al parecer, Alemania tenía intereses en Serbia. Eso según History Channel. Vale, sí, así es, ¿no? Así es. Fueron tres causas. Fueron tres causas. La primera fue la invasión, perdón, la muerte del archiduque Francis Ferdinand, ¿no? A mano de Gabrielo Princip, un terrorista de la mano negra, prácticamente un chivo expiatorio, podría decirse, porque como usted lo menciona, esto fue simplemente una mera excusa, como siempre se ha buscado para las guerras, ¿no? Una excusa. Entonces, aparece por allá muerto un tal Villa. Ah, vamos a acabar con Colombia porque lo mataron. Una mera excusa. Y después nos damos cuenta de que, no era así, ¿no? Pero ya muy tarde, ya muy tarde. Entonces, siempre hay que buscar una excusa para la guerra porque no se puede hacer así nomás. Bien, como muere el último descendiente de la familia de los austriacos, pues Austria lo que hace es declararle la guerra a Serbia. Es el segundo motivo. Y el tercer motivo es la movilización de tropas rusas a Serbia, porque Serbia es como el hijo bobo de Rusia, ¿no? Es como el hijo bobo de Rusia. No lo iba a dejar solito contra un imperio que era Austria, que no era cualquier cosa. Los austriacos, no estamos hablando de los valses de Strauss, no son cualquier cosa. Entonces, esos tres motivos hacen que se inicie una confrontación bélica, y por este tema de las alianzas y de las amistades, ¿no? De los parceros, pues Alemania tiene su favoritismo con Austria. Y entonces, el conflicto era por allá abajo, pero entonces Alemania dice, oiga, y si nos metemos por acá arriba, pues porque como estamos con este cuento de la guerra, pues todo se vale, ¿no? Pues así es, se van para Francia a buscar nuevamente lo que no se les había perdido en Somme y Verdún, en Alsacia y Lorena. Estos pedacitos llenos de carbón y de hierro. Y comienza la pelotera. Estados Unidos entra, Japón, China, en fin. Se dice que las masacres que se vivieron en la Primera Guerra Mundial se creía que no iban a volver a vivirse porque eso fue algo espantoso. Pues antes de estas batallas, les voy a poner un contexto. Ustedes han visto las peleas honorables, protocolarias, que se llevaban a cabo o que se llevaron a cabo durante la guerra civil en Estados Unidos, en la que se enfrentaban franceses e ingleses y contaban los pasos y contaban hasta 3, cargaban las armas y disparaban. Y se quedaban todos quieticos esperando que llegue la siguiente fila, cargue y dispare, ¿no? Hasta que ya finalmente se soltaba la caballería y se soltaba pues toda la infantería con este tema de las espadas, ¿no? Pero era así, había un acto protocolario. Y uno ve esas guerras y uno le da como hasta risa, porque se quedaban ahí esperando el pepazo. Así fueron las guerras napoleónicas. Entonces, eso era un orgullo, salir de la guerra napoleónica y decir, estuve en la batalla, fui un héroe y llegar a casa. Imagínense, ¿no? Pues así muchos jóvenes creyeron que iba a ser la Primera Guerra Mundial y se enlistaron y se fueron y ya no regresaron. Y los poquitos que regresaron, ya no regresaron bien. Entre esos, un personaje que cambiaría el mundo después. ¿Qué personaje que participó en la Primera Guerra Mundial cambiaría el mundo después? Muy bien, Angie. Fue Hitler, ¿no? Se dice
Pues este era un soldado raso, era un cabo por allá. Y se dice que él en una trinchera, saliendo de ella, se encuentra con un soldado enemigo y este le apunta y no le dispara. Entonces Hitler en su mente dice, pues es lo que él contaba, ¿no? Que él en su mente dijo, estoy realmente hecho para algo grande. Y comienza a meditar, porque él era un mensajero. Como mensajero se leía mucho las cartas, o sea, a él lo mandaban a mandar un mensaje y él se leía el mensaje. Entonces, realmente aprendió muchísimo de los escenarios de guerra, ¿sí? Aprendió muchísimo de esos escenarios de guerra. Qué pena. Entonces, este personaje aprende mucho de política, de estrategia y finalmente se va a hacer una campaña, ¿no? De guerra, pero tiene que buscar también un culpable. Tiene que buscar un culpable. Y entonces le echan la culpa a los judíos porque los judíos no participaron en la Gran Guerra. Y resulta y pasa que en la Gran Guerra pierde Alemania, pierde Austria, pierde Italia, pero al único que van a coger para cobrarse toda la deuda es Alemania. Y como dice Diana Uribe en un audio, haga de cuenta como si usted viviese en unos apartamentos, en unas torres de apartamentos, y a usted lo cogieran para que usted pague toda la administración de todo el edificio. Oiga, pero si es que yo no fui el que inició la guerra, fue Austria, ¿por qué la cogen conmigo? Ah, el famoso Tratado de Versalles. Y desangran a Alemania, le prohíben tener ejércitos, tiene que pagar unos impuestos, reconstruir otros países con mano de obra. Mejor dicho, Alemania queda destrozada, no tenían nada para comer allá, nada, nada, ¿no? Entonces, la triple alianza, que estaba formada por Alemania, Austria, Hungría, Turquía y Bulgaria, dejan solitos a los alemanes. Y los otros, bien, gracias, como si nada. Es que antes se perdía una guerra, pero no había que buscar culpables. Pero ahora, ¿cómo así? Que tras de que yo perdí, soy el culpable. No, ¿cómo así? Pues lastimosamente, Francia establece ese tratado de Versalles y le cobra a Alemania, mejor dicho, hasta lo que no se había comido. Estados Unidos no se mete ahí y le dice, no, 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 no. A mí no me metan en ese cuento, yo no apoyo eso. Se retiró, se retiró. Pero los aliados eran la famosa triple entente, ¿no? Y eso fue con brindis, con cafecito, ¿no? La entente cordiales se llamaba eso. Con tintico, ¿no? Sentados para organizar la guerra. Pues ahí estaban Gran Bretaña, Rusia, Estados Unidos, Serbia. Esto debió haber sido simplemente entre Serbia y Austria, ¿no? Pero Japón, Rumania, China, Italia y Grecia, mire, Estados Unidos aliado con Japón, que después este viene y lo traiciona en la Segunda Guerra Mundial y le mete una puñalada, ¿no? Aliado con China, pues de Rusia uno nos extraña, pero aliado con Italia, cuando después Italia, pues Italia, ellos trataron de mantener su bajo perfil porque se cambiaron, pero ellos estaban apoyando a Austria en un principio. Las decisiones, ¿no? A final les fue bien. Ya veremos después cómo vuelven y caen, ¿no? Ya veremos después cómo vuelven y caen. Y también hasta Grecia metido en ese cuento, pues Grecia no se podía quedar por fuera por este tema de la historia griega y los espartanos, ¿no? No se podían quedar por fuera. Bueno, es otro cuento ahora ya con las ametralladoras, dígame usted, así mande a los mejores 300, ¿no? A Leónidas, no, así lo saque las Termópilas, no le va a servir. Pues el maltratado este termina en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo?
ya saben, sucede el push de la cervecería, el push de la cervecería en Alemania, con el cual surgen unas revoluciones y entonces Hitler anda por ahí de político y luego que en el golpe de Estado y que lo encarcelan y que hace un libro y que sale de allá y que es un héroe y que ese libro se lo tienen que leer todos en las escuelas y que lo eligen como el Tercer Reich. Y Hitler dice, no les pago su bendita deuda de Versalles, olvídense, que se lo paguen los que tuvieron el problema, a mí no me metan en eso, yo no pago y voy a hacer mi ejército y a ver qué. Nadie le prestó atención, dijeron, no, pues allá los alemanes con su cuento, Estados Unidos estaba pasando por un buen momento, digamos, económico, quería trabajar, quería producir, quería surgir, igual estaba China, entonces nadie le prestó atención. Cuando se dieron cuenta ya era muy tarde. Pues Hitler tenía ya metidos en campos de concentración a la mayoría de judíos, gitanos, homosexuales y todo aquel que no fuese ario, extranjeros. Y comenzó a decir a los países vecinos, ¿no? Bueno, o me los entregan o voy por ellos. Y entonces los franceses, para no tener problema con Alemania, que ya se habían gastado muchos insultos, muchas peleas ahí. Entonces, pues dice, bueno, llévese a los que quiera. Asimismo lo hacen los austriacos, esos fueron los peores. Los austriacos fueron los peores. Polonia no quería, pero le tocó. Los daneses, miren lo que pasa con los daneses, ¿no? Le dicen al rey, Hitler le dice al rey, entrégueme a los judíos o voy por ellos. Y miren lo que le dicen los daneses, ¿no? El rey le dice, pues del rey para abajo somos daneses. Aquí no hay judíos. Del rey para abajo somos daneses. Y todo el que haya nacido aquí es danés. Y si usted quiere venir por ellos, pues venga. Aquí lo espero. No lo entregaron. Ellos no los entregaron. Los demás países son cómplices de haber entregado a los judíos. ¿Listo? Entonces, resulta que comienza a armarse la grande. Hitler, no contento con lo que ya tenía, comienza su expansión, ¿no? Y llega por allá a Holanda. Y llega a Bélgica. Llega a Polonia. Países que eran protegidos, por decirlo así, de Gran Bretaña. En un principio Estados Unidos no entró en la guerra, lo hizo Gran Bretaña, quien le aguantó a Hitler lo que no se imaginan. Ustedes no se imaginan todos los bombardeos que aguantaron los londinenses con la Luftwaffe, con la Fuerza Aérea Alemana. Eso sonaban esas alarmas. Y todos los niños a meterse a esos búnkeres y allá se quedan estudiando meses. Le aguantaron su buen añito. Donde no entre Estados Unidos, ahí ya no hubieran aguantado más. Y hoy en día estaríamos diciendo, ¡Hi Hitler! ¿No? Como los que andan por ahí diciendo, ¡Hi Petro! ¡Hi! ¿No? Uribe. Así andan diciendo. Hoy estaríamos diciendo, ¡Hi Hitler! Bueno, al menos nosotros, al menos Uribe es colombiano, Petro sí es italiano. Pero cada quien escoge, ¿no? Hay algunos que tienen mucha descendencia europea, entonces tiran para allá. Son muy blancos y de ojos azules, ¿no? Y de 1,80 de estatura. Entonces, son petristas. Los criollos se quedan acá con Uribe, porque no es sino un campesino que salió allá de una vereda de Antioquia. Luego, ¿qué viene? Pues, no conforme con la invasión a estos pequeños países, se mete a Rusia. Y cuando se mete a Rusia, ya se metió en la grande.
Oiga, es que Alemania atacara a Rusia. Tremendo, ¿no? Tremendo. Pues resulta y pasa que Estados Unidos sí se estaba preparando soldados, pero no quería entrar a la guerra. Resulta y pasa que Japón le dice a Estados Unidos, se reúnen y le dicen, no, tranquilos, con nosotros no pasa nada, relax. Le mete la puñalada y Japón va y realiza un bombardeo en Pearl Harbor, un ataque kamikaze. Le hunde como 4 buques, le mata como 3,000 soldados. Y ahí sí ya el presidente Roosevelt se para de la silla de ruedas y dice, ¿no? Nos golpearon, no queríamos, pero nos golpearon. Ahora sí se van a tener que atener a las consecuencias. Nos vamos para la guerra y Estados Unidos le declara la guerra a Japón. Japón era aliado de Alemania. Estados Unidos nunca le declaró la guerra a Alemania. Canadá sí, Estados Unidos no. De América el único que le declaró la guerra fue Canadá. Y le dice pues Estados Unidos a los ingleses, al presidente, a Churchill en esa época, ¿no? El famoso León. Le dice, bueno, pues, ¿qué necesita? Hagamos también una invasión en Alemania, yo le envío gente, hagámoslo. Y comienzan a plantear, ¿no? Eh, las famosas fuerzas aliadas, comienzan a plantear la invasión a Europa. Lo hacen por la bahía de Normandía, en Francia, en el famoso y conocido Día D. De eso hay películas, hay videojuegos, hay documentales, eso hay lo que quiera. Incluso por allá en Francia se celebra el Día D de una manera espectacular. Yo sí espero ir algún día a conocer la ruta del Día D. Está toda la ruta, desde la playa hasta la Torre Eiffel. Está toda la ruta. Y allá la gente se disfraza tal cual con los uniformes de la Segunda Guerra Mundial. Eso los conservan, mejor dicho. Tanques salen a la calle. No, eso es algo espectacular. Usted se puede tomar la foto con los soldados tal cual con los uniformes y las armas de la época. Eso es algo único, es chéverísimo. O sea, para ir a conocer uno la historia y documentarse, ese es el perfecto lugar para hacerlo, ¿no? Entonces ahí habían varios países en las fuerzas aliadas, Gran Bretaña, Francia, Rusia, Estados Unidos. Mire, Estados Unidos y Rusia son encontrados, pero en esa época se hicieron amigos, ¿no? China, que siempre ha estado con Rusia, Polonia, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Grecia, Yugoslavia, Austria, que Yugoslavia incluso fue hasta invadido por Rusia, ¿no? Checoslovaquia igualmente, y algunos países de América Latina, entre los cuales estaría Chile, Colombia también, ¿no? Los argentinos estaban con el eje. Por eso, muchos alemanes huyeron a Argentina y parte del sur de Chile. Hay pueblos en el sur de Chile netamente de alemanes. Y en Argentina ni se diga. Incluso se dice conspirativamente que por acá llegó Hitler también, ¿no? Que huyó, que no murió, ya saben, ¿no? Que Pablo Escobar tampoco lo mataron, en fin, ¿no? Que Santrich tampoco está muerto, todas esas teorías que vienen después, ¿no? Que Michael Jackson tampoco está muerto porque ahí encontraron un cadáver blanco y él era negro, en fin, ¿no? Bueno, todas esas teorías conspirativas de no creerse. En Alemania, el eje está apoyado por Italia, con Mussolini. Pues prácticamente Alemania le copió todo a Mussolini, ¿no? Hitler le copió todo. Japón, con su emperador, ¿no? Finlandia, capital Helsinki, hoy en día considerado uno de los mejores sistemas educativos del planeta. Hungría, Rumania, ¿no? La tierra del conde Drácula, de Vlad Tepes. Y Bulgaria, capital Sofía. Se caracterizaron por la consolidación de los sistemas totalitarios como el fascismo, el nazismo y el franquismo, ¿no? Y la muerte masiva de civiles. Pues a esta gente no le importaba nada, lo único que necesitaban era posicionarse con quienes de verdad los apoyaban, que eran los jóvenes. Los jóvenes son muy manipulables. Como la verdad, pues
sin ofender, muy pocos jóvenes leen, ¿no? Entonces son muy manipulables. Entonces, Hitler crea las famosas juventudes hitlerianas. ¿Y se acuerdan del librito que Hitler escribió en la cárcel? Mein Kampf, mi lucha. Pues ese libro, en esta fecha, se ha convertido en la Biblia de los alemanes. En la Biblia, y Hitler es adorado prácticamente como un dios. El Salvador, ¿no? El Salvador. Así como Gaitán. Tenían el mismo discurso, empuñaban las manos y hablaban de igualdad y protección y nacionalismo y en contra del imperialismo. Igual, ¿no? Pues bien, allá sí calaron esas ideas. No mataron a Hitler y tenga su Segunda Guerra Mundial. Se pensaba que habíamos tocado fondo con la primera, con las batallas de Somme y Verdún. Apunten, apunten y tomen nota de esos datos, porque esas dos batallas el universo todavía no las ha olvidado. Somme y Verdún. Incluso hay muchas series también de eso, ¿no? Luego viene la Segunda Guerra Mundial y pues ahí hay muchas batallas. La más famosa es el día D, pero hay muchas, ¿no? Hay muchas. La de Monte Cassino en Italia es espectacular, pues, ¿no? Esa forma heroica como lucharon allá. Es que fue tremendo, es que fue tremendo esa historia y esa guerra. Toda guerra es difícil, ¿no? De poder aceptarla. Pues creíamos que habíamos llegado y habíamos tocado fondo. Pues no. Se acaba el imperio alemán, es derrotado. Y Estados Unidos dice, pero mi conflicto sigue por acá, mi pelea con Japón no acaba. Y entonces por allá está el soldado Desmond II, sin una sola arma, rezándole solamente a Dios, porque es de la iglesia adventista del séptimo día, rescatando, ¿no? Soldados, sin una sola arma. Oiga, ese tipo realmente un milagro. Sin una sola arma rescató a más de 100 soldados en un monte. Hay una película, la hizo Mel Gibson, ¿no? Ya saben el dramatismo de Mel Gibson, pero la historia fue real. La historia sí fue real. No me gusta el guión de Mel Gibson. Cuando lo bañan y le sale toda esa sangre. O sea, eso no me gusta, ese sensacionalismo que le pone. Y que voy y pateo una granada, ¿no? Pues los que hemos estado en escenarios de guerra sabemos cómo es ese cuento, ¿no? Entonces, este hombre no, se tiró la película, por decirlo así, se tiró la historia real, ¿no? En una película. Pero es interesante, es entretenida para verla. Se llama Hasta el último hombre, así es. El actor principal, muy buen actor, él no tiene la culpa, el guionista, ¿no? Es el que la embarra, pero el actor lo hace muy bien. Bueno, no me gusta Mel Gibson, para que vayan comprendiendo. Como dicen, me falló, me decepcionó con Apocalipto. Entonces, de ahí en adelante vino también la crucifixión de Jesús y no, pues ahí sí se pasó, ¿no? Ahí sí se pasó. Ustedes han visto esa que sacó la película de Mel Gibson de Jesús, ¿no? Mucho sensacionalismo. En fin, pues están en ese cuento en Japón. Resulta y pasa que Japón no quería rendirse y estaba muy difícil llegarle a sus nipones. Complejísimo. Si vieron, ni Wolverine pudo, ¿no? Y eso que se podía regenerar. Entonces, pues más fácil, ¿no? Y allá tenemos la bomba atómica. Los alemanes no pudieron, pero nosotros sí. Y pues entre esos estaba Feynman, ¿no? Feynman, Richard Feynman. Lo engañaron. Les dijeron, vea, tienen que diseñarla porque donde los otros la diseñen primero, nos la tiran a nosotros. A los científicos que llevaron allá, grandes seres humanos, los llevaron, les dijeron, diseñenla, no la vamos a usar, no se preocupen, esto va a ser simplemente para atemorizar. Mentiras, al final la terminan usando y donde no era. La lanzaron primero en Hiroshima. Allá que había, nada. Japón se rinde y le lanzaron la segunda en Nagasaki. ¿Qué había allá? Nada. Pero se mandó el mensaje, ¿no? Se mandó el mensaje. Eso, La Pasión de Cristo se llama la película. Muy bien. Se mandó el mensaje. O te rindes del todo
o te acabo a punta de bombas atómicas. ¿Mm? Qué triste. Yo veo hoy y me dan ganas de llorar, de ver cuántos niños murieron a causa de la radiación. Hoy en día se celebra el Día del Origami. Los niños lo hacen en escuelitas en Japón. Es muy triste, muy triste. Siga, Oscar. Siga, Oscar. No, jefe, siga, siga, estoy escuchando. Ah, ok. ¿Por qué tiraron la segunda bomba? ¿Cuál fue la intención? Siempre nos preguntaremos eso. El presidente Roosevelt había muerto. Era muy querido porque ganó la guerra y era muy querido en Estados Unidos. Se decía que era un buen ser humano. No sé hasta qué punto, ¿no? Pero lo querían mucho. Dicen él que él no la hubiera lanzado, que el hombre era buena gente, que él no hubiera lanzado ni la primera. Pero ya no estaba, había muerto. Lo sucede el presidente Truman. Y este man sí no estuvo con vainas, la lanzó. Lanzó la primera y lanzó la segunda. ¿Para qué lanzó la segunda? No sabemos. Si ya Japón se había rendido. No sabemos para qué lanzó la segunda. Pues lastimosamente, y miren las consecuencias, ¿no? Japón estaba invadiendo China. Japón estaba invadiendo China por la Manchuria. ¿Para qué? Para acabar con el comunismo. Porque los chinos antes ya habían llegado a Japón y también les habían dado en la cabeza. Porque pues, esto viene de hace mucho tiempo, ¿no? Por eso allá se crearon estas sagas que los samuráis y todo eso, ¿no? Para defenderse, que los ninja, ¿no? Para defenderse de los invasores chinos, incluso hasta de mongoles. Pues después Japón le devuelve el favor a China y está invadiendo China. Y Japón lo estaba logrando. Estaba volviendo nada a los chinos. Casi lo logra, casi lo logra. Pero Estados Unidos, le mandó 2 bombas nucleares y acabó con la invasión de Japón a China. ¿Qué causó eso? Pues causó que muchos soldados que se quedaron en China, japoneses, no se querían desmovilizar. Aunque el Tenno ya les había dado la orden, ¿no? O sea, el rey, el dios allá, porque es un emperador, ¿no? El Tenno es un emperador, ya les había dicho, rindámonos, pero para ellos era una deshonra rendirse, preferían morir, preferían hacerse el harakiri, ¿no? Con la espada y todo eso. Entonces, no lo hacen, se quedan en China todavía peleando y sigue la guerra. Así le lanzaron 2 bombas nucleares, pero ellos seguían allí peleando. Pero ya con los chinos, ¿no? Y con los coreanos y los vietnamitas. Bueno, otro tema del conflicto. Pues Japón no pudo detener el comunismo chino. Sí se dieron cuenta, Estados Unidos, que era capitalista, atacó a Japón, que estaba atacando al comunismo. O sea, las alianzas como que las hicieron mal, ¿no? Como que las hicieron mal. Japón debió haber escogido también estar del lado de los chinos. O del lado de Estados Unidos. Bueno, le hicieron mal. Y por eso hoy, pues el comunismo triunfa en China. Y triunfa en Vietnam del Norte y triunfa en Corea del Norte. Porque ya esto se convierte posteriormente en la famosa Guerra Fría. Ya vamos a ir para allá. Pues se lanzan esas bombas y entonces ahí es donde todo el mundo dice, ¿no? Oiga, campos de concentración. Niños, ancianos, mujeres, judíos, genios, jóvenes, no, mejor dicho, todos muertos. ¿Cuántos muertos puso usted? No, yo puse como 25 millones de muertos, hermano. Ah, no, pues vamos y se los cobramos a Alemania. Le hacemos lo mismo. Uy, no, pero ¿cómo así? O sea, si la idea es arreglar esta vaina, ¿cómo los vamos a seguir matando? Pongámoslos más bien a seguir arreglando el país, ¿no? Cada quien que se encargue de arreglar lo suyo y listo. Entonces nacen las famosas organizaciones mundiales, ¿no? Nace la famosa Carta de las Naciones Unidas.
se firma en California del 45. Y posteriormente, en diciembre del 48, se firman los famosos derechos humanos. ¿Para qué? Para que cosas como esta no vuelvan a suceder. Para que no hayan más campos de concentración, porque acuérdense lo que dijeron de los campos de concentración. Existe Auschwitz, no existe Dios. Así era de dura la cosa ya. Dios no estuvo en Auschwitz. Se fue, se ausentó. Porque el ser humano es tal vez más poderoso que Dios, ¿no? Lo desplazó totalmente. ¿Dónde estaba el corazón? ¿Dónde estaba la humanidad? ¿Dónde estaba la ternura para ver a través de los ojos de un niño a quien ingenuamente conducen a una cámara de gas? ¿Qué clase de seres humanos existían, por favor, para hacer experimentos mezclando animales con seres humanos? Hay un alemán, se me escapa el nombre en este momento porque esa gente uno no quisiera ni acordarse. Creo, no era Goebbels. No era Goebbels. No, se me escapa el nombre, pero este tipo hizo un experimento con gemelos. Oiga, y por allá en Chile hay un pueblito que tiene hartísimos gemelos después de la Segunda Guerra Mundial. Tal parece que este tipo sobrevivió y llegó allá y siguió haciendo experimentos. Hay muchas cosas. La Segunda Guerra Mundial nos tocó, claro, a nosotros nos tocó, a Colombia la tocó, claro, absolutamente. No es que nosotros teníamos que mandar producción de papa, de maíz para los Estados Unidos porque allá no habían soldados. Allá no habían hombres. Todos los hombres estaban peleando en la guerra como héroes en Europa. Mientras las mujeres estaban trabajando en sus casas, criándoles a sus hijos y a los hijos que tuvieron después con los mexicanos. Porque de ahí viene otro problema. Mientras mis soldados héroes dejaron esposa, hijo, allá en Estados Unidos y se fueron a la guerra, pues los mexicanos llegaron a Estados Unidos por trabajo y un mexicano, ¿no? Bajo el sol, sudado, bien acuerpado, pues estas monas no se podían resistir al encanto latino. Y tenga un chino. Cuando llegó el soldado americano, dice, pero hace 3 años que no vengo. Yo dejé uno nada más, ¿cómo así que hay 2? Pues no, se me va, a mí no me importa, me lo saca a la casa. Yo la crío, yo crío mi hijo y la ayudo a usted, pero a ese no lo conozco, que lo cría el papá. Y sacan a estos peladitos. ¿Qué culpa tenía ese niño? ¿Qué culpa tenía ese niño? Lo sacan a las calles, a centros de crianza, los mandan con los papás a Centroamérica. Un niño que nació en Chicago, en Los Ángeles. ¿Usted cómo cree que se va a sentir llegando a un pueblucho, ¿no? Como Bogotá o Medellín, que eran puebluchos en esa época, ¿no? Como Ciudad de México, como Managua, eran puebluchos. Pues estos peladitos muy despiertos crecieron con mucho odio. Algunos se quedaron en las calles, de allá surgen las famosas pandillas, los famosos chicanos, ¿no? Y de allá viene un tema del Spanglish, porque estos niños aprendieron a hablar el español y también el inglés y lo mezclaron. Entonces, por eso hoy en día se dice guachimán, así se le dice a un vigilante, ¿no? Guachimán. Cuando en inglés en realidad es watchman. ¿Por qué? Es de watch, ¿no? Mirar, man, hombre que mira, hombre que vigila, watchman, guachimán, a lo colombiano. O te estoy guachando, man. Te estoy mirando, ¿no? Te estoy chequeando, man. Checking, ¿no? Revisando. Y así muchas palabras más, muchos anglicismos, o sea, anglicismos, no, mucha mezcla, ¿no? Entre el español y el inglés ahí.
Sí, ya luego con el tiempo se consolidan en las famosas maras salvatruchas. ¿No? Pero el problema surge de ahí, mira, o sea, un problema trae otro problema. Y bueno, si seguimos en la historia, ahí no acabamos, ¿no? Esto es mucho más largo, porque pues hasta el mambo está metido ahí. Hay una película que se llama La Máscara, la interpreta Jim Carrey. ¿Sí la han visto? ¿Han visto cómo baila la máscara en la película de Jim Carrey? Bueno, pues ese baile era el que bailaban muy bien los latinos y con eso conquistaban, ¿no?, a las americanas. De esa época, es más o menos como para que se vayan haciendo ustedes una idea, ¿no? Bueno, en la historia de la Armada Nacional se tiene en la bitácora que un buque de la Armada avista y ataca a un submarino alemán. Ah, sí, verdad. Hay una historia colombiana, ¿no? En la que un, un, un barco colombiano, un buque alemán, un buque colombiano, al parecer intercepta a un submarino alemán y lanza un ataque. Pues Alemania estaba tratando de ingresar a México y le ofreció a México lo siguiente. Le dijo: bueno, mexicanos, si ustedes me ayudan, yo les ayudo a recuperar todo lo que les quitó Estados Unidos, porque Estados Unidos le había quitado a México una porción igual a lo que es hoy México, así de grande, tal vez más grande, ¿no? Lo que es Texas, California, ¿no?, Nuevo México, eso era de México. Estados Unidos se lo robó, así literal. De allá viene este término del green go, verde vete, green go, verde vete. Así decían los indígenas le decían así a los norteamericanos. Green go, gringo, ¿eh? Verde vete, militar vete, porque estos estaban invadiendo. ¿Listo? Entonces, mire por qué surgen los derechos humanos. Ahora ya entienden por qué nacen, de dónde vienen, toda esta línea que uno tiene que estudiar para conocer los derechos humanos que a uno le preguntan en competencias ciudadanas. De allá viene, ¿no? Hoy en día, casi todos los países pertenecen a la ONU. ¿Cuáles no, por ejemplo? ¿Cuáles no pertenecen a la ONU? Bueno, aquí Molano nos entrega una referencia, nos dice que hay una película que se llama Overlord, del 2018, referente a los experimentos de los alemanes con humanos. Está buenísima, ¿no? Hay que verla. Overlord. Bueno, pues Estados Unidos prácticamente es el dueño de la ONU, ¿no? Es el dueño. Si usted es el dueño, pues usted no se va a clavar la puñalada a usted mismo. Se dice que Estados Unidos no pagaría ninguna sola multa de derechos humanos porque Estados Unidos es el que les paga a todos los demás para que se acojan a esas multas. Ya hace que 2 días, el Congreso de los Estados Unidos postuló un proyecto de ley para controlar los dineros que ingresan a la Policía Nacional, y si la policía se ve inmersa en una sanción de la ONU, pues le quitan esos recursos, así como le hacen al ejército, ¿no? No es gran cosa, pero ya sirve cualquier billoncito. Entonces toca cuidarse de no perder esa plática que ingresa por los derechos humanos. ¿Cuál es el beneficio de estar dentro de la ONU? Digamos que esto hace que ningún otro país venga a invadirme y secuestrarme como lo estaba haciendo Alemania, ¿no? Eso es lo que hace la ONU. ¿Por qué? Porque si te metes con uno, te metes con todos. Ven, es tremendo ya una guerra, por ejemplo, ¿no? Es tremendo, pero pasará. Hay unas organizaciones que se crearon junto con la ONU, que es la UNICEF, la UNESCO, la UNICEF para proteger a los niños. Porque, pues, murieron muchos, ¿no? Y la verdad a uno sí le duele ver morir a un niño. O sea, cualquier muerte de un ser humano duele, pero de un adulto, la verdad, o de un abuelito, pues ya como que no duele tanto porque dice uno, bueno, al menos vivió su vida, ¿no?
pero de un niño, uy, eso sí marca el alma realmente. Duele mucho. Entonces se crea la UNICEF. También se crea la UNESCO para proteger el patrimonio, la cultura, todas las obras de arte, ¿no? La riqueza del planeta en cuanto a la intelectualidad. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. La FAO y BERT, estas sí se las debo, no las conozco. No las conozco. Ustedes sí tienen que averiguar sobre eso. Entonces, de una vez, si alguien tiene por ahí Google, de inmediato, que nos diga qué son la FAO y la BERT. ¿Ya están buscando? Yo los espero, tranquilos. Siga, Manuela. Buenas noches. Buenas noches. Profe, pues aquí busqué en Google y dice que la FAO es la Agencia de Naciones Unidas responsable de los temas de alimentación y agricultura. Su función principal y mandato es apoyar a los Estados miembros para que alcancen la seguridad alimentaria y nutricional. Ah, perfecto. Es seguridad alimentaria mundial. Hay Sí, algo muy señor. interesante con respecto a esto. Hay unos héroes rusos que murieron protegiendo unas semillas, las semillas de todos los granos del planeta, pues casi todos los granos del planeta. O sea, si digamos, en este momento hubiera una catástrofe, ¿no? Global, un meteorito, guerras mundiales, bombas nucleares, en fin. Hay un lugar tan protegido, es un búnker, que tiene todos los genomas de las semillas de los cereales que nosotros consumimos hoy. El famoso banco de semillas. Y hubieron 5 científicos rusos, genetistas, que murieron de hambre cuidando estas semillas y protegiéndolas. Bien se las pudieron haber cocinado, unos frijoles ahí, unas lentejas, un maíz, hacerse un café, pero no lo hicieron. Se dedicaron a clasificarlos hasta la muerte. Oiga, mire esta historia. Tiene que marcarle su vida. Murieron de hambre cuidando el banco de alimentos del futuro. Murieron de hambre. Cuidándolos y protegiéndolos de las ratas, de los ladrones. Qué heroísmo, ¿no? Qué heroísmo. Son como astronautas, son héroes. Realmente héroes. Consulten la historia de estos personajes. No los dejen en el olvido. No se trata de que se aprendan los nombres, ¿sí? Eso se olvida. Pero que sepan que hubo gente, seres humanos así, con esa capacidad de visión para salvar un planeta. Espectacular, ¿no? Me parece a mí esa historia. Bien. Y la BERT, ¿qué es la BERT? ¿Quién nos dice? ¿Quién nos quiere aportar? Muy bien, nuevamente, Manuela, siga. Es el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, BIRD,
es en la institución del Banco Mundial encargada de la financiación, asistencia y apoyo a las economías del segundo mundo o economías en proceso de desarrollo. Listo, perfecto. Protege entonces la economía y el desarrollo mundial. Bueno, muy bien. Sigamos. Bueno, sí tienes razón. Hasta ahí. Hagamos preguntas entonces. ¿Qué dudas tienen al respecto o qué aportes tienen? Abro micrófono. Para no ir pasando así como tan seco. ¿Qué van entendiendo de esto? ¿Qué les va quedando claro? ¿Qué dudas se ampliaron? Siga, Isaac. Siga, varón Isaac. Dale, esta hijo de puta, yo pagué 50.000 por la puta máquina y usted con la demora. Bueno, expulsado de la clase. Imagínense, nos dañó la grabación de todo el tema, ¿no? Tan bonito que íbamos y iba este personaje por allá. Expulsado de la clase. Bueno, tengan cuidado con esos micrófonos, por favor. Los escucho, participen, por favor, ¿no? Los escucho. ¿Si han entendido o no han entendido? Intente. Sí, señor. Pues todo es muy nuevo, ¿no? Como siempre, como todas las clases, y es una teoría que prácticamente uno desconoce o en persona, a lo personal, ¿no? Desconoce, ni sabía que había un banco de semillas. Qué chévere, interesante, ¿no? Saber que pues eso existe, ¿no? Para algún futuro. Pues todo es muy, muy interesante lo que está hablando. Vale, perfecto. Y créame, cuando llegue usted al examen, se va a encontrar con muchas cosas de estas. Y ya no se va a sorprender ni se va a asustar y va a entender lo que está leyendo, porque ya no es desconocido para usted. Siga, Marta. Buenas noches a todos, intendente también. Buenas noches. Pues yo, pues en la primera charla que su merced decía que, pues las guerras, ¿cierto? Entonces que decía que Estados Unidos, que entra China y eso, pues yo me puse a pensar, yo decía, bueno, Estados Unidos, ¿por qué no se la lleva con China? O sea, ¿por qué no son aliados? Y pues ya su merced acá resumiendo, ya entendí por qué. Entonces mi pregunta es, bueno, y ya después de tantas guerras, ¿cierto? Todavía todos los países todavía siguen en guerras. ¿Y quién es el encargado pues de solucionar eso? Porque pues en mi concepto pues yo ya lo hubiera solucionado, ¿cierto? Entonces esa es la pregunta para mi intendente. ¿Quién es el encargado de eso? O sea, ¿por qué no han hecho nada? Si ya saben cómo pasaron las guerras, ¿sí? ¿Quién fue contra quién? Bueno, porque no hay una alianza o algo, ¿cierto? Como para solucionar ya la paz. O sea, como para el segundo paso. Y Bueno, esa es su mi pregunta se la hace mucha gente también. Y es que si conocemos la hecatombe, si conocemos la destrucción, si conocemos el dolor, ¿por qué seguir en guerra? Pues bueno, la guerra es un negocio. La guerra sostiene el desarrollo económico de un país. Resulta y pasa que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hacían con tanta arma, con tanto tanque, con tanto helicóptero? Pues viene un reuso, porque eso no se puede perder, porque ese entrenamiento que le dieron a tanta gente. Diego Fierro, apague su micrófono si no quiere salir de la clase. Gracias.
Porque todo ese dinero que se invirtió tiene que recuperarse. Y la mejor manera de hacerlo es ir a buscar una tierrita que quiera seguir mis ideas. Y si no las copia, pues por la mala. ¿Por qué razón? Porque ya gané una guerra, pues puedo ganar otra. Porque el que hace las guerras ya no es como el general Leónidas, que se va a pelear con sus 300 en las Termópilas. Ya no es como Jerjes. Como está sentado en un escritorio, con poder, para él es fácil, ¿no? Tomarse un tintico con el enemigo y mientras tanto repartirse el planeta. Y eso fue lo que pasó en la segunda, exacto, ¿no? En una película que se llama El Señor de la Guerra, interpretada por Nicolas Cage. Buenísima. Y real, ¿no? Buenísima y real. Real. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, dice Estados Unidos, bueno, yo voy a reconstruir Alemania y parte de Europa. Toda la parte occidental. ¿Por qué la oriental no? Porque los rusos dijeron, yo me quedo con la mitad de Alemania. ¿Usted con la otra mitad? Allá usted. Entonces, envían un presupuesto, que es el famoso Plan Marshall. Estados Unidos pretende lograr la reconstrucción de Europa, o sea, hace que todos estos países de allá se endeuden con Estados Unidos, porque Estados Unidos no vivió la guerra. No cayó ni una bomba en Nueva York, en Manhattan, nada de eso. Nada de eso. Estados Unidos estaba intacto, produciendo, creciendo. Entonces, podía mandar plática para Europa, la que quisieran. Así fue. Rusia dijo, pues no, fíjate que para acá no, porque queda muy cerquita, ¿no? A mí. Entonces, no. ¿Sabes qué? Te voy a hacer un muro y de ahí no pasas. Este es mi límite. Y si pasas, pues yo ya tengo también bombas atómicas y ahí veremos quién es quién. Yo tengo 75,000. Se dice que Estados Unidos tiene cerca de 25,000. Pues son más poderosas, ¿no? Porque Rusia, las que tenía muy obsoletas, hasta el sistema que tenía obsoleto, tanto así, que de no ser por un señor general ruso, que es muy consciente y se esperó un poquito antes de oprimir el botón de lanzar las bombas, estuvimos a punto de convertir el país, el planeta en agujeros producidos por bombas nucleares. Imagínese usted 75,000, ¿no? Bombas nucleares. Repartidas, una en Bogotá, otra en Medellín, allá les tocaba. En Cartagena, allá les tocaba. Porque pues, los radares apuntan a esas zonas, ¿no? En donde están las fuerzas armadas. En fin, por suerte no llegó el momento, por suerte no llega. Y, no, pero la caída de las torres, esto ya es contemporáneo. Todavía estamos nosotros en el siglo XIX, en el siglo XX, perdón. Y, pues, comienzan a generarse conflictos en otros lados. Entonces viene el conflicto de Corea, en donde sí estuvo Colombia con un contingente, un batallón, como 140 soldados fueron de acá de Colombia. En Vietnam también, y si se dan cuenta, mire, Vietnam está dividida, ¿no? Vietnam del norte, comunista. Vietnam del sur, capitalista. Corea del Norte, comunista. Vietnam del sur, capitalista. Divididas por un paralelo. Se vienen para Cuba, los rusos. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos se le metió a Turquía, ahí pegadito. Ahí pegadito estaba Estados Unidos. Entonces los rusos también se vinieron acá, pegaditos, y le pusieron bombas nucleares ahí.
apuntando. Se dieron cuenta porque las hicieron en unas canchas de fútbol. Muy brutos. Si los cubanos no juegan fútbol, ¿quién dijo? Allá juegan es béisbol. ¿Eh? El fútbol jugamos acá los colombianos, los cubanos de cachetes colorados, del hambre. Ellos allá juegan es béisbol. Eso es como en Venezuela. En Venezuela tienen otro deporte, ¿no? No recuerdo cuál es el deporte oficial de Venezuela, pero el fútbol no es. Y comienzan a repartirse, ¿no? Pues entonces Colombia también no tiene problemas, pues le hacemos uno, facilito, ¿no? Le hacemos uno, se lo armamos, tranquilo, que en eso somos expertos. ¿A quién hay que matar? Por ahí hay un tan disque Gaitán. Ah, bueno, pues vamos a ver si matándole a este man de pronto la gente se arma, ¿no? Y claro, pues surgen, ¿no? Surge un Marulanda con el apoyo de Rusia, ¿no? Entonces las guerrillas colombianas tienen todo el armamento viejo ruso. Y la policía y el ejército colombiano tienen todo el armamento viejo estadounidense. Con decirles que yo alcancé a sobrevolar en los helicópteros que trajeron de Estados Unidos para el Plan Colombia y que habían estado en la guerra de Vietnam. Pues se cumplió mi sueño, ¿no? Porque yo soñaba con volar en estos helicópteros. Yo los veía en una serie que se llamaba Misión del Deber, era espectacular esa serie. Me gustaba muchísimo, entonces por ahí se me metió la idea de que quería servir a mi país, ¿no? Y pude cumplir mi sueño de volar en un helicóptero de los que habían estado en la guerra de Vietnam. A lo mejor de pronto en la película Platón, tal vez, ¿no? En fin, la guerra se convierte en un negocio, entonces armas por aquí, armas por allá, negocios por aquí, tropas, entrenamiento, chéverísimo, ¿no? Todo eso. Hasta hoy, mire, hasta hoy. Cambia algo de nombre, pero esto seguirá igual. Siga Suárez. Miguelito, buenas noches. Buenas noches. Pues yo escuchando la clase, de todas maneras, Miguelito, le agradezco mucho por la clase. Y mi pregunta es, lo decía esta tarde, empezó la clase, sobre el tema de la política, como Petro y Uribe, como izquierdista y derechistas, donde yo decía que, cuando usted decía que hubo un presidente y el segundo presidente, sí habría dinero para pagarle esa cantidad de dinero a esos gobiernos, porque pues en sí, ejemplo, ¿por qué está mal Colombia? Porque yo lo veo así mal, en el tema de que mucho congresista, mucho camado de representante, mucho político. Entonces yo digo, por ese es el sentido que Colombia está mal. Y si hablamos del mundo, lo mismo, porque Rusia tiene la mitad del país, de mitad del planeta, y el otro planeta lo tiene Estados Unidos, y que de la guerrilla a nosotros nos pelean a la policía, a las fuerzas militares con armamento ruso, y nosotros con armamento de Estados Unidos. Entonces yo diría, si habría eso de una paz en Colombia por ese tema. No, la paz nunca va a haber, ya yo les he dicho, este tema de la paz es un simple sofisma de distracción. Su aporte es muy importante porque usted tiene un punto y dice que el problema está en que hay mucho líder, ¿no? Hay mucho líder, mucho burócrata tratando de organizar y pues nadie se pone al final de acuerdo, ¿no? Y cada quien tiene su turnito en el poder. Yo creo que cada país tiene un problema enorme que tiene que combatir primero antes que. El problema enorme que tiene Colombia en este momento es el narcotráfico. Es el mayor problema que tiene. Si nosotros acabamos con el narcotráfico, es cierto, vamos a quedar en la quiebra, muchos. ¿Por qué razón? Porque a Colombia lo mueve el narcotráfico. Los campesinos, los políticos, mucha gente. O sea, mire, permeó todo. Es que no se puede ya luchar contra eso. Pero si queremos nosotros cambiar algo para bien, al menos deberíamos acabar lo que está mal. ¿Qué está mal? El narcotráfico.
Que hayan muchos políticos robando está mal, claro, eso está mal. ¿Pero por qué roban? Porque hay mucha plata. ¿De dónde viene? Del narcotráfico. Es de ahí. ¿Por qué razón viene del narcotráfico? ¿Por qué la DEA no hace nada? No sé si ustedes ya se vieron la serie El Chapo, por ejemplo. Él da una perspectiva muy buena y muy fuerte, ¿no? Sobre la DEA. Y dice que prácticamente esta gente estaba aliada con ellos para controlar el tráfico de drogas. Igual yo creo que debe ser así. Porque uno saber que eso está allá, ir a destruirlo, eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Si de verdad uno quisiera acabar con la coca en Colombia, la acaba. Que llegue alguien y se le plante duro, lo acaba, pero no lo hacen. Pañitos de agua tibia, mentiras, ¿no? Pero acabar la coca en Colombia es fácil. El problema es que eso va a traer unas consecuencias gravísimas, económicas, porque mucha gente se lucra de eso, comenzando por los políticos. Entonces, no es algo que le convenga a una nación. Está bajo ese sistema, tristemente. Es como decir que Bolivia vaya a acabar su producción de coca también. No lo van a hacer, no lo van a hacer. Al contrario, pretenden legalizarla, porque ya se dieron cuenta que acabarla los acabaría a ellos. Entonces, cada país tiene su problema. El problema en Chile. El problema en Chile viene con el tema de la desigualdad. Tenían una constitución muy machista. Incluía a las mujeres. Se cansaron las mujeres de esperar tanto. De decir que solamente los hombres allá son héroes. Si somos iguales. Se cansaron y mire, la van a cambiar. La van a cambiar. Pero ya están tratando de solucionar el inconveniente. ¿Quién sabe si eso le solucione todos sus problemas? Es que el tema es ese. Y si nosotros acabamos con todos los políticos que hay acá, o con la mayoría, y los que quedan no hacen nada, ¿qué hemos hecho? Y si acabamos con el problema del narcotráfico y con eso al final no solucionamos nada, porque, por ejemplo, si usted se da cuenta, Uruguay no tiene problema de narcotráfico. Y vaya a ver la pobreza que tiene esa gente allá. Si usted se da cuenta, Cuba no tiene problema de narcotráfico, al menos allá no cultivan coca. Pero la pobreza es tremenda. Y así hay muchos países en el planeta con grandes problemas. Mire, Grecia. Grecia no tiene ni idea de cómo es una mata de coca. Pero se están matando también. La cuna de la democracia también se está matando. Es que yo creo que tal vez esto no se trata de solucionar, ¿no? Se trata más bien como de vivir. Y como de pasarla bien el ratico que nos toque estar aquí. Porque es muy corto, no sabemos cuándo nos toque irnos. Menos ahorita con este tema del SARS-CoV-2, ¿no? Y con esa nueva cepa. No sabemos cuándo nos toca. Así que o gozamos o nos jodemos. Habrá que elegir. Exacto, ¿no? Desde ese punto podemos partir. Cambiar lo que nosotros mismos estamos haciendo mal. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Nosotros mismos. Pues comencemos por eso. Ya luego miramos a ver qué viene. Pero es un tema bien complejo. Por ahora, que se quede en la academia y la historia. Conocerlo ya le da a uno suficientes de dolores de cabeza. Solamente conocerlo. Y vean que apenas alcanzamos a terminar el siglo XX. Todavía no entramos al siglo XXI. Aquí en el siglo XX es donde se generan todas estas clases de guerras, nuevos colonialismos, pero bajo filosofías. Encuentran, ¿no? Como la gente de poder encuentra la manera de permear a la sociedad y de alterarlos, y eso es como mover un avispero, ¿no? Le da un pequeño motivo y toda la gente se alborota.
Pero si me preguntan a nivel mundial, ¿cuál es el verdadero problema? Yo coincido con Fernando Vallejo. Siempre lo pensé y algún día cuando yo lo leí, yo dije, no soy el único tonto que está pensando eso. Hay alguien más que también se preocupa. Y en realidad somos tontos porque ¿qué podemos hacer al respecto? Nada. No lo podemos controlar. Generalmente cuando uno ya se da cuenta es muy tarde. Pero coincido en que el mayor problema del planeta es que somos muchos. Ya no nos aguantamos. Ya no nos toleramos. Ya no nos entendemos. Somos muchos y todos tan diferentes. No nos bastó con ser blancos, negros, cobrizos, esquimales. No nos bastó, ¿no? Con eso. Amarillos. Ahora hay otras diferenciaciones. Alto, mediano, bajo, enano, flaco, gordo, bonito, feo, hombre, mujer, transgénero, LGBTIQ, RST, WXYZ, colombiano, mexicano, argentino, paisa, caleño, putumayense, de la colina, del hueco, de la zona norte, del sur, petrista, uribista, creyente, ateo. ¿Cuántos más antónimos nos tendremos que encontrar para saber o distinguir que al final sí somos diferentes? ¿Y cuánto nos hará falta para entender y aceptar, ¿no? Que así como yo elegí, el otro también puede elegir? Es que a veces nos cuesta vivir con la realidad de los demás. Es como si fuera nuestra, nos la apropiamos tanto, ¿no? Todos caemos en ese error. Más sí, menos hijos, más adopciones, porque hay mucha gente, sí, ¿no? Debería ser así, debería ser así. Hay mucha gente. Para mí ese es el mayor problema de la humanidad. Hay mucha gente. Muy diferente. Ya con eso, pues, imagínense. Y como no ha habido una gran guerra, como no ha habido una peste como la de la peste negra, que mató a millones, ¿no? Esta lleva poquitos, en realidad, lleva poquitos. Comparados con todo lo que somos, no ha hecho nada, no ha hecho nada. No estoy diciendo que se debe llevar a más, ¿no? Uno no sabe, ahí le toca a uno, no. Pero no hay un control de natalidad humano y la naturaleza pretende, pero nosotros nos imponemos. Tal parece que somos una fuerza que está incluso fuera del orden natural. El ser humano parece estar fuera del orden natural de las cosas. Ya no queremos vivir aquí, nos queremos ir a otro lado. No, mejor dicho. Hay muchas cosas en que si uno se pusiera a pensar, se le estalla la cabeza. Se le estalla la cabeza. Por eso, esto tendrá que pasar a este nivel, ¿no? A este punto en el que estamos nosotros conociendo apenas. Conociendo. Y espero que hayan encontrado hoy datos interesantes que les hayan aportado a la construcción de nuevos pensamientos, de nueva filosofía. Ahí les lancé la encuesta para que me califiquen, pero de verdad, ¿no? Me van a poner ahí excelente nada más porque estoy aquí de buena gente, ¿no? Si no les gusta, pongan ahí malo, no me gustó, para yo saber qué tengo que corregir. Tienen que ser muy sinceros en esas encuestas, por favor.
Intendente, Sí, señor. pues la clase ha estado muy buena, como hablábamos la vez pasada, sino que yo he visto pues los horarios, ¿no? A veces como muy tempranos, porque pues uno es en ese tiempo, por ejemplo a las 5 realmente es donde salen más casito, pues en el caso mío, no sé de pronto los demás. Es lo único, de resto, excelente, aprendiendo mucho. Vale, El hábito de Gutiérrez. leer más que todo, es el que ya, pues estoy ya prácticamente unos 3 meses leyendo, ya como usted había recomendado leerse en 5 páginas en la noche, cuando uno llega. También estoy leyendo un libro de urbanidad. Es bueno, es bueno ese hábito de leer. No, Pero eso no espectacular, más, ¿no? Miguel. Con que les quede ese hábito, créame, ya se ha hecho la tarea. Se ha hecho la tarea. Muchas gracias. Con respecto a las clases, el cambio de horario sí ha obedecido a, pues ustedes saben, mi intendente Cifuentes es activo. Entonces, el hombre cuando tiene estas audiencias le queda muy complejo en la noche o alguna otra situación que se le presente de refuerzo. Por eso él trata de no perder la clase y adelantarla. Sin embargo, la clase queda grabada, ¿no? Igual, sé que no es lo mismo ver la clase grabada que verla en vivo. Algunos prefieren en vivo, otros prefieren grabado. Sí, claro, porque uno puede Pero hacer preguntas. sí, exacto. Pero entonces es temporal, no va a ser de todo el tiempo. ¿Ya? Ah, ya, Es listo. eventual, porque por este tema del paro, todo el mundo se ha visto afectado. Yo he tratado de que al menos mi horario no se afecte y lo sostengo porque pues no tengo otras responsabilidades, estoy comprometido con esto. Pero con mi intendente Cifuentes es un caso especial porque él tiene servicios, le ordenan también salida al PMU, entonces ya saben, ¿no? Cómo es ese tema. Aún así, él ha estado siempre nivelando y porque tenemos una gran tarea, ¿no? Que cumplir con los temas policiales. Entonces, un Listo, mi poquito de teniente, no hay paciencia problema, nomás no pasa frente a nada, eso no y pasa nada. bueno, buena la aclaración para igual yo saber que obviamente esto genera inconformismos. Los cambios, ¿no? Siempre son a veces que el sistema, cositas que van fallando, pero que vamos a ir coordinando y adecuando en la medida que pasa el tiempo. De todas formas, a todos, ¿no? Muchísimas gracias siempre por su comprensión y por su atención. Lo de la cartilla, Ríos, ya teníamos un inconveniente con los pagos porque pues no había ingresado pagos, entonces no podía mandar a imprimir cartillas, ¿sí? Por eso les decía que aquellos que estuvieran de pronto con ese retraso, por favor nos ayudaran para de ahí obviamente poder sacar el nivel de producción que se espera, porque todavía estoy debiéndoles 150 cartillas. Estoy entero con eso, solamente hemos entregado 100, creo. Ya las otras 50 ya están ahí impresas. Pero entonces estamos quedados es con eso del pago para seguir agilizando la producción. Pero sí, la idea es que ojalá, le lleguen a todos, que no le vaya a llegar a la cartilla el día del examen, ¿no? Este mes de julio tengo que cubrir todas las 200 y pico de cartillas que vamos a obsequiarles a los estudiantes. Bueno, lo del médico ya lo estoy coordinando. Yo, en cuanto les tenga el dato, les doy la información. La película ya está cargada. Tenemos un inconveniente con el capítulo 5. Ya estoy viendo a ver cómo lo consigo, porque es tremendo conseguir en ese formato MP4 y en español, más aún, complejo. Pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Subí 6 capítulos y vamos, ya tengo los capítulos 8, 9, 10. Me falta el 7. Me lo entregaron dañado, no sirve. Tengo que conseguirlo como sea. Ha sido complejo, ha sido complejo. Sé que está en internet, pero la idea era tenerlo en la plataforma. ¿Listo? Bueno, entonces quedamos así. Les agradezco a todos muchísimo su atención. Muy amables por la calificación.
Nos encontramos el día de mañana, en la mañana. Muchísimas gracias. Molano, está en la plataforma nuestra, sí está. En internet, no, eso está bien difícil de conseguirlo. Yo creo que lo tenía en CD, pero lastimosamente no. El CD tiene 2 archivos dañados.